Después de esta síntesis que he resumido en 4 secciones importantes para entender el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento, el cual también se divide en 4 partes básicas. El Nuevo Testamento también vamos a dividirlo en 4 partes básicas. Al igual que el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay 5 libros históricos. Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento son los libros históricos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Hay 5 libros históricos en el Nuevo Testamento. Los evangelios hablan de la historia de Jesús. Los evangelios narran la historia de Jesús. Y el libro de Hechos narra la historia de la iglesia primitiva. En cuanto a los evangelios, nosotros aprendemos que Jesús es el modelo del líder y del creyente. Ese es el aprendizaje general de los evangelios. Uno lee el evangelio y la meta de estos libros históricos es que uno aprenda a vivir como vivió Jesús en este cuerpo humano, a pesar de la naturaleza pecaminosa que está en el cuerpo nuestro. Mientras que de la iglesia primitiva que se narra en el libro de Hechos, se aprenden 2 enseñanzas básicas. Número 1, es el crecimiento de ellos mediante la acción evangelística. Esa fue la iglesia que se destacó por hacer evangelismo constante, continuo. Y junto con el evangelismo, la iglesia se mantuvo orando colectivamente. Así que hay 2 lecciones en el libro de Hechos. Una es la actividad evangelística, el modelo de esta iglesia. Y 2, su oración colectiva como iglesia. Se reunieron a orar para que Dios les diera el crecimiento como iglesias. Y eso es el aporte o la ilustración de los libros históricos. Después pasamos a la segunda sección del Nuevo Testamento, que son las cartas paulinas. La segunda sección o bloque de libros del Nuevo Testamento son las cartas paulinas, que contienen el libro de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esos libros hablan de la doctrina que debe vivir la iglesia. El propósito de esos libros es doctrinar la iglesia. Esos libros enseñan qué clase de conducta deben tener los creyentes en contraste, en oposición, en diferencia a las personas que no son creyentes. Así estén involucradas dentro del mundo religioso o no estén involucradas dentro del mundo religioso. Es decir, estas cartas es para que los creyentes genuinos y verdaderos se distingan de las personas religiosas que aún asisten junto con los creyentes a la iglesia, y también para que se distingan de las personas paganas o impías. En el tercer bloque de libros del Nuevo Testamento están las cartas generales. El tercer bloque de libros del Nuevo Testamento son las cartas generales. Contienen el libro de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Esas cartas hablan de los problemas generales de los creyentes, los problemas sociales de los creyentes en medio de un mundo no creyente. Esas cartas dicen que la iglesia vive en medio de un mundo impío y por lo tanto tiene dificultades en las relaciones sociales con muchos de ellos, porque son 2 sistemas de vida, 2 estilos de vida diferentes que no concuerdan en cuanto a patrón de conducta y en cuanto a estilo de vida.
Ellos pueden ver los creyentes como cosa extraña y también por eso hay censuras, críticas y molestias. Finalmente, hay un solo libro profético en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Ese libro habla de los eventos futuros para Israel y los gentiles. En cuanto a nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como la iglesia, ese es un libro que nos motiva y nos anima porque al leerlo, nota que todas estas calamidades, juicio, disciplina, sanciones, exterminio que habrá sobre el mundo venidero, especialmente en el tiempo de la tribulación, no le corresponde a la iglesia, porque la iglesia ya ha sido raptada o quitada de la tierra por el evento que estamos esperando, que se llama rapto de la iglesia, mencionado en Tesalonicense, y que de alguna forma se describe y se nota la diferencia entre el capítulo 3 y 4 del libro de Apocalipsis. Recuerde que solamente capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son los últimos que mencionan la iglesia, y en el capítulo 4 ya encuentran a la iglesia en un evento en el cielo. Eso indica que la iglesia ha desaparecido al final del capítulo 3 en el libro de Apocalipsis de la tierra y ya no se encuentra más acá en la tierra. Eso es un resumen de los temas generales del Antiguo y Nuevo Testamento.